Sailburuordeak, Osakidetzako zuzendari nagusia, Osakidetzako ordezkariak eta profesionalak, egunon guztioi. Gaur beste pauso bat ematen dugu osasun sistemaren kalitatea areagotzeko Osakidetzaren eta osasun sailaren estrategia batearetuan. Urdulizko Alfredo Espinosa ospitaleak aldaketa eta hobekuntza handi bat dakar Uribeko osasun eskualdean eskaintzen den osasun zerbitzu publikora. 6 ebakuntza gela berri jarriko dira martxan datorren ekainaren 4tik aurrera eta horrekin osatu egingo da ospitalearen jarduera kirurgikoa. Hoy damos un paso más y un paso importante en la puesta en marcha de nuevos servicios del Hospital de Urduliz y en la estrategia del Departamento de Salud y de Osakidetza para mejorar el servicio que prestamos a la sociedad vasca. El Hospital Alfredo Espinosa de Urduliz ha supuesto una importante mejora del servicio sanitario que prestamos a los 175.000 vecinos y vecinas de la comarca Uribe y la puesta en funcionamiento de los 6 nuevos quirófanos de la URPA y de la planta de hospitalización quirúrgica que estará dotada con 64 camas van completando la actividad del hospital. Todo ello va a permitir incrementar notablemente el número de pacientes atendidos, de las intervenciones quirúrgicas realizadas y, sobre todo, de la complejidad de pacientes y patologías que se van a atender en el hospital. Hasta ahora, en los 2 quirófanos en funcionamiento de cirugía mayor ambulatoria, se han realizado 1.350 intervenciones quirúrgicas sin ingreso. Sin duda, un buen dato, pero con la puesta en marcha del nuevo bloque quirúrgico, esta cifra aumentará considerablemente, ampliando la capacidad de respuesta de Osakidetza a las necesidades de los y las pacientes que acuden y confían en el Hospital de Urduliz. Los 6 nuevos quirófanos tienen una superficie de 2.000 metros cuadrados y están dotados con una tecnología moderna, como acaban de comprobar. Comenzará su actividad el lunes, día 4 de junio, y empezará por intervenciones quirúrgicas de cirugía general y de traumatología. Hirugarri bezala, Urdulizko ospitaleari zerbitzu berriak erantzi zaizkio, abian jarri zenez geroztik. Eta ospitali moderno, eroso, eskuragarri eta erreferentziako bat bilakatu da, Uribe osasun eskualdeko bizilagun guztientzat. Zalantzarik gabe, Urdulizko ospitaleak indartu egin du osasun arreta integratuaren eredua. Gurutzetako Unibertsitate Ospitalearen kargarintzea ahalbidetu du. Inguruko bizilagunei hurbilago jarri die osasun arreta eta aukera ematen du osasun arretaren etorkizuna prestatzeko, biztanleriaren auskenderik handiena duen eremuetako batean. El Hospital de Urduliz, cada vez que venimos lo comprobamos, es un hospital moderno, confortable y accesible, que además de acercar la atención sanitaria a los residentes de la comarca Uribe, ha permitido también descongestionar el Hospital Universitario de Cruces, mejorando así también el servicio que prestamos a los vecinos y vecinas de las comarcas Enkarterri y Ezkerralde. Traducido en cifras, desde la apertura del hospital se han realizado más de 92.000 consultas de las diferentes especialidades, más de 116.000 pruebas diagnósticas, entre las que hay que destacar 1.500 endoscopias y más de 54.000 exploraciones de imagen, TAC, ecografías, etc. Se han atendido 31.354 pacientes en urgencias y desde la puesta en marcha de la hospitalización médica, el pasado diciembre han ingresado 723 pacientes y otros más de 2.000 se han atendido por hospitalización a domicilio. En la actualidad trabajan 400 profesionales y la apertura de estos nuevos servicios va a suponer la incorporación de 116 profesionales más de las diferentes categorías. Una apuesta muy importante por el empleo público y de calidad.
azpiegitura berriak, zerbitzu hobeak, kalitate hobea eta ongizate gehiago pertsonetatik abiatuz eta personentzat. Osakidetzak gaur aurrepaso berri bat ematen du. Pauso berri hori esker, Euskadin osasun zerbitzu publikoa hobetzen eta indartzen jarraitzen dugu. Definitiva, nuevas infraestructuras, mejores servicios, mayor calidad y bienestar para las personas. Esto es lo que intentamos ofrecer y con la apertura del bloque quirúrgico de este hospital, una muestra más de la apuesta del Gobierno del Lehendakari Urkullu por seguir ampliando y mejorando los servicios sanitarios y fortaleciendo el sistema sanitario público vasco. A finales de este año, en el 2018, estaremos en disposición de abrir también el nuevo hospital de Eibar, que se sumará a los 11 hospitales generales, 3 hospitales de media y larga distancia, 4 hospitales de salud mental y los 324 ambulatorios, centros de salud y consultorios que Osakidetza tiene distribuidos por Euskadi. Un referente de atención, accesibilidad y calidad. No quiero finalizar sin felicitar a todo el equipo profesional del Hospital de Urduliz, los que habéis apostado por dejar otros centros por venir a este proyecto francamente ilusionante y que sin ninguna duda el servicio que ya se está dando recibe excelentes valoraciones y el servicio que vais a dar a partir de la apertura del bloque quirúrgico no me cabe ninguna duda que va a ser también excelente. El próximo 19 de mayo Osakidetza cumplirá 35 años. 35 años de esfuerzo, compromiso y trabajo de muchas personas, profesionales, jefaturas y directivos, para hacer realidad un sueño, una sanidad pública, universal, de calidad, prestigiada y valorada por la sociedad vasca. La semana pasada, el barómetro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Osakidetza obtuvo una nota media de 7,3, un notable, siendo uno de los servicios de salud mejor valorados. Por ello, mis felicitaciones nuevamente al conjunto de profesionales de Osakidetza. Eskerrik asko profesionalei egunean egiten duzuen ahaleginarekin. Zorionak bihotz-bihotzez. No quiero finalizar sin felicitar a la directora general de Osakidetza y al conjunto de profesionales de recursos humanos por la open marcha que desde el sábado inició las primeras pruebas en Gasteiz. Pruebas que se van a desarrollar durante estos 3 fines de semana de junio y posteriormente las de las categorías más amplias a mediados de junio en noviembre. Y quiero resaltar que es un proceso francamente complejo y que se ha iniciado con absoluta normalidad, atendiendo bien a las personas que participan en el proceso, que son muchas, y organizando un proceso muy complejo con un cuidado exquisito. También, antes de acabar, quisiera referirme al acto vandálico incalificable de la quema de 35 ambulancias la madrugada del sábado. Afortunadamente, ayer se empezó a dar el servicio, como es el transporte sanitario programado con más repercusión hoy, y se está prestando con absoluta normalidad. Por nuestra parte, por parte del Departamento de Salud y por parte de Osakidetza, vamos a dar todo el apoyo que necesita y merece la nueva empresa concesionaria y, sobre todo, los trabajadores sanitarios del transporte sanitario urgente. A mí me gustaría resaltar, porque muchas veces es poco conocido, que han entrado en funcionamiento solo para el transporte sanitario programado de Vizcaya 162 nuevas ambulancias, 350 trabajadores solo para prestar el servicio de transporte sanitario programado en Vizcaya, y el Gobierno, a través del Departamento de Salud, va a dedicar anualmente solo a ese servicio 17 millones de euros. En una sociedad avanzada y moderna como la nuestra, desde un mínimo de valores éticos es impresentable absolutamente quemar los medios de trabajo cuando además son públicos y están al servicio de las personas. Esperamos que la Ertzaintza pueda esclarecer los hechos y que los responsables puedan responder ante la justicia. Eskerrik asko.